Entonces vamos a empezar con eso mismo, ¿vale? Con las diferencias entre la transcripción en procariotas y eucariotas. Bueno, podemos partir de que recordáis el tema de lo que era el gen, que tenía la región promotora, la región codificante y la región terminadora, ¿no? Eso sí que lo podemos entender, o sea, podemos partir de ahí, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa zona va a ser la que va a mandar dónde se va a empezar a transcribir el gen. Eso, bien, ¿no? Y luego, otra de las cosas que teníamos que tener en cuenta era que el ADN de los procariotas era circular doble y el de los eucariotas era lineal, ¿no? Entonces, suponiendo que, o sea, dando por supuesto que entendéis la transcripción en eucariotas, o en procariotas va a ser ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque los eucariotas tienen núcleo, entonces la transcripción ocurre en el núcleo, mientras que en procariotas va a ocurrir en el citoplasma, porque no tienen núcleo. Esa es la principal diferencia en cuanto a localización. Pero luego también hay otra diferencia en cuanto a las moléculas, porque la transcripción en eucariotas ocurre por 3 ARN polimerasas distintas, dependiendo del ARN que se vaya a sintetizar, mientras que, bueno, o sea, todo es ARN mensajero, ¿vale? Pero dependiendo de lo que codifique ese ARN mensajero. Mientras que en procariotas solo hay una única molécula de ARN polimerasa, solo una que hace todo. Además, la transcripción en procariotas no necesita factores de transcripción, mientras que, si recordáis, había un factor sigma que se unía a la ARN polimerasa, que era lo que iniciaba la transcripción en eucariotas. Además, el ARN mensajero de los eucariotas necesitaba ser protegido con una cola y una caperuza líder, porque recordad que había que unirlo lo primero para que no lo degradasen las endonucleasas, las exonucleasas, ¿vale? Sin embargo, en los procariotas no va a ser necesario hacer eso, y porque directamente suele ser sintetizada la proteína ya, o sea, suele haber una traducción directa. Entonces, el tiempo que está el ARN dentro del citoplasma es muy cortito. Y además, la célula está bastante acostumbrada a tener por ahí ácidos nucleicos sueltos, o sea, tiene los plásmidos, las bacterias tienen plásmidos por ahí. Entonces, no necesita esa protección. Y tampoco requiere una fase de maduración debido a que los genes procariotas son todos continuos. No teníamos esos intrones y esos exones que podíamos encontrar en los eucariotas. Lo que sí es verdad es que los genes van a ser policistrónicos, es decir, que un mismo ARN va a contener distintas proteínas, va a codificar para distintas proteínas en función de la pauta de lectura, mientras que en los eucariotas un ARN siempre es una proteína. Entonces seguimos con la siguiente duda, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. ¿Qué diferencia hay entre una mutación génica y una genómica? Génica y genómica se usan indistintamente, ¿vale? En realidad es por es una mala traducción del inglés. O sea, en inglés es genics, entonces realmente tenía que ser genómica, pero lo pasamos a génica en español y a veces usamos unos nombres y a veces otros. Realmente no es tan importante. Lo que es importante de nombre es lo de mutación puntual, mutación cromosómica y mutación numérica. Esas son las diferencias reales. Lo de que sea génica, genómica, es verdad que para vuestro nivel se refiere a las puntuales, pero ambos dos se refieren a las puntuales, y en realidad a mi nivel ya en el que yo me muevo, a mí una mutación génica no me dice nada, solo me dice que está en el ADN, no me está diciendo ni el tamaño, ni el tipo, ni nada por el estilo. Tú puedes presuponer que es una mutación puntual, pero no más, ¿vale? Vale, la siguiente. Para que una mutación sea heredable, las células en las que se tiene que producir son las células gaméticas, son los gametos, ¿vale? Las que van a dar lugar a la gametogénesis. Pero no se tiene por qué producir ahí solamente, o sea, se puede producir en todo el organismo o por un efecto de mosaico, que es que un organismo, un individuo, tiene distintos tipos
celulares en su cuerpo, ¿vale? Está compuesto por unas células que tienen, por ejemplo, normales, unas células que son normales y unas células que tienen una trisomía del cromosoma 21, por ejemplo, ¿no? Que eso existe. Hay individuos que tienen genes, bueno, hay individuos que tienen en la piel solamente trisomía del 21, entonces su piel sería Down, pero ellos, el cerebro, por ejemplo, y en el resto de los órganos no tienen ningún problema, tienen una dotación cromosómica normal. Entonces, esa gente no sufre síndrome de Down, a pesar de que tengan lo que sería el fenotipo Down, bueno, el genotipo realmente, Down en la piel, no sufren ningún problema de retraso intelectual ni de otros problemas metabólicos que sufren las personas con síndrome de Down, ¿vale? Entonces, realmente, donde tiene que ocurrir la mutación para que sea heredable o donde tiene que estar presente es en las células germinales. No tiene por qué ocurrir ahí, pero tiene que estar presente ahí. Puede haber ocurrido en todo el organismo o puede haber sido una mutación solo en esa línea. Voy a responder una pregunta antes y ahora hacemos ese problema con pizarra, ¿vale? Te pierdes en la formación del ARN transferente y el ribosómico, ¿vale? El ARN transferente es un ARN, ¿vale? Entonces, simplemente se sintetiza de la misma manera, pero digamos que a partir de esos dos ARNs, bueno, en realidad, a partir del ARN transferente no se sintetizaría ninguna proteína, es un ARN un poco extraño, no os van a preguntar esto, ¿vale? Me alegro de que tengas la curiosidad, pero no os lo van a preguntar. Pero bueno, el ARN transferente se sintetizaría prácticamente de la misma manera y luego él mismo, debido a los pares de bases que lo constituyen, se pliega y forma la forma del ARN transferente que parece una doble cadena. Y el ARN ribosómico sí que sintetizan proteínas y bueno, es un ARN con proteínas realmente, es una unión. Entonces, es algo un poco especial que no tienes que estudiar realmente. Las diferencias son esas, o sea, que a partir del... Realmente hay muchas diferencias. Que tú tengas que saber, no, porque si nos metemos a fondo, son muchas las diferencias, ¿vale? Pero lo que tú tendrías que saber es simplemente que el ARN transferente se forma a partir de un ARN mensajero que se pliega sobre sí mismo. Y el ARN transferente sintetiza parte, o sea, con su cadena sintetiza parte de proteínas y ese mismo ARN se une a esas proteínas, ¿vale? Porque recordad que los ribosomas estaban formados por unos ARNs dentro, el 16S, el no sé qué, ¿vale? Entonces, se sintetizan unas proteínas a partir de ese ARN mensajero y se pliegan con el propio ARN mensajero y así es como se forma el ribosoma, ¿vale? No os lo van a preguntar. Las diferencias son simplemente... o sea, ¿diferencias que os vayan a preguntar a vosotros? Ninguna. El proceso es un poco diferente, con lo cual no entra en este tema, ¿vale? El papel del ARN ribosómico es precisamente que son los ribosomas. Los ribosomas son los que dirigen toda la síntesis, toda la traducción de las proteínas. Era donde entraba el ARN transferente con aquellos sitios peptídico y aminoácido y el sitio de salida, ¿vale? Pues el ARN ribosómico es lo que forma ese ribosoma. Es realmente el ribosoma es ARN más proteínas y ese ARN es el ARN ribosómico, ¿vale? Bien, vamos a mirar entonces el problema de... Vamos a empezar leyendo lo que es el problema, ¿vale? Y sacando la información que tendríamos que obtener de este problema. Por un lado, a ver, el ganado vacuno tiene ausencia de cuernos, que es un carácter autosómico dominante. Lo primero que tenemos que saber entonces es que estamos hablando de autosomas, no estamos hablando de cromosomas sexuales, con lo cual toros y vacas van a tener los dos alelos, ¿vale? Nos está diciendo que ausencia de cuernos, no cuernos, ¿vale? Es el dominante, mientras que presencia de cuernos es el recesivo. Qué raro, mira tú. Que tenga cuernos es el recesivo. Un toro sin cuernos, y ahora es donde tendríamos que empezar a hacer el árbol genealógico, ¿vale?
Para ello voy a dibujar, aprovechar y dibujar en la pantalla y vamos a empezar a hacerlo. Vale. Bueno, lo primero que os digo entonces es ver que es un carácter autosómico. Autosómico quiere decir que no es sexual y por tanto vamos a tener 2 alelos en cada uno. Tenemos que ausencia de cuernos va a ser lo que domina. O sea, y presencia de cuernos va a ser el recesivo. Entonces, un toro sin cuernos va a ser un toro que será un cuadrado, sí, que será, bueno, un poco feo, un poco raro, pero bueno, blanco. ¿Por qué? Normalmente es el carácter dominante o el carácter, bueno, esto es un poquito lo que os decía ayer, ¿no? Si, por ejemplo, hablásemos de enfermedad, pues tendríamos muy claro que los enfermos serían los que van pintados en negro, pero aquí, ¿cuáles pintamos en negro? ¿Los que van con cuernos o los sin cuernos? Bueno, vamos a hacer que los dominantes sean los blancos y los recesivos los negros, ¿vale? Entonces, un toro que no tiene cuernos, o sea, que tiene cuernos, perdón, un toro que no tiene cuernos se cruza con 2 vacas. Bueno, una vaca y otra vaca. A ver. Vale, la vaca A tenía cuernos, entonces la vaca A es recesiva. Madre mía, vaya terror. He pedido una tableta gráfica, a ver si podía haceroslo un poquito mejor todo esto, pero no me ha llegado. Así que nos tenemos que apañar. Esta es la vaca A, ¿vale? Entonces la vaca A tendrá que ser recesiva para tener cuernos. Y tuvo un ternero sin cuernos. Ternero, un varón, ¿vale? No una ternera. Un ternero sin cuernos. Con lo cual también recesivo. No. También, joder, es que lo del sin cuernos a mí me suena a recesivo siempre. Un ternero sin cuernos, ¿vale? Bien, por otro lado entonces tenemos a la vaca B, que la vaca B no tenía cuernos, que tuvo un ternero con cuernos. Y normalmente, como os decía ayer, lo primero que tenéis que hacer es dibujar el pedigrí y el pedigrí que esté, que sea perfecto, ¿vale? O sea, estos dos tendrían que estar al mismo nivel, que son de la misma generación. Pero aquí con el ratón es un poco difícil, ¿vale? Que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos. Indique mientras los cruzamientos correspondientes cuáles son los genotipos del toro y de las vacas. Entonces, obviamente, esta vaca A, como os digo, para que tenga cuernos, tiene que ser doble recesivo. Y este ternerito tiene que ser igual, doble recesivo. Entonces, vamos a empezar por este. Cada uno de estos alelos tiene que venir de un padre y de o sea, uno del padre y otro de la madre. Por lo tanto, tenemos que repartirlos. Uno, como son iguales, esta vaca va a tener esta H y esta vaca va a tener el alelo recesivo también. ¿Qué pasa? Que no tienen cuernos, y no tener cuernos es el carácter dominante. Entonces, si este es el carácter recesivo, necesariamente ambos dos tendrán que ser dominantes en el otro lado, ¿vale? Es decir, así. Con lo cual, ahora que ya tenemos al padre, y el padre lo tenemos gracias a que ha tenido un ternerito recesivo, sabemos que él es heterocigoto, podemos decir cómo va a ser este ternerito. ¿Por qué? Porque de su madre solo puede heredar el alelo de los cuernos, con lo cual de aquí solo podemos tener este alelo. Pero del padre puede heredar el alelo de los cuernos o el alelo de no cuernos. Pero nos dice el fenotipo, con lo cual nos está diciendo cuál es el alelo que ha heredado. Entonces, esto es, o sea, este ternero lo que tiene que heredar es precisamente el alelo dominante, el que hace que no tenga cuernos. Y será así. Con esto ya tendríamos todo el genotipo, los genotipos de todo. A sería H, o sea, H minúscula, ¿vale? Porque la que sería H minúscula sería esta, porque la A tiene cuernos. Sí, bueno, la verdad es que lía mucho lo de los cuernos y lo de lo que no. O sea, sobre todo porque parece que no tener cuernos siempre tiras a que sea el recesivo. Entonces es por eso, ¿sabes? Que te líe, es normal.
bloquearse al principio con un enunciado es lo más normal del mundo. O sea, ya veis que yo me dedico a esto y me pasa, no es ningún problema. Es leerlo y lo primero dibujarlo. Y en el momento en el que dibujas es que te sale todo, todo, salen todos siempre. O sea, por favor, lo primero haced el pedigrí y asegurándoos de que lo hacéis bien. En la figura se indica la transmisión de un carácter en una familia. Los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo. Esto, como os dije, es una convención que se hace siempre, ¿vale? Las mujeres son círculos, los hombres son cuadrados. Luego sí es verdad que lo de que estén a la derecha o a la izquierda lo he visto diferente en cada sitio, ¿vale? Pero bueno, o sea, las mujeres, o sea, si os fijáis en la pareja y tal, como que se ponen las mujeres para un lado, los hombres para el otro, varía, pero sí que se suele tender siempre a empezar de una misma manera. O sea, si esta la pones así, estos no los puedes poner al revés. Tienes que seguir una, una, una coherencia, ¿vale? Bueno, el carácter presenta las dos alternativas que se indican en blanco y en negro y está determinado por un solo gen. Indique si el alelo que determina la alternativa representada en negro es dominante o recesivo. Vale. Lo primero que hay que hacer es probar. Probarlo todo. Coges el árbol y pruebas. Entonces, vamos a probar. Primero vamos a probar dominante. Dominante entonces haría, vamos a poner aquí los genotipos. Esto y esto sería pintado, ¿vale? Sería el carácter. Y esto también os digo, aquí no se está diciendo, indica la transmisión de un carácter. Bueno, tenemos que suponer que el carácter se refiere a lo que está en negro, ¿vale? Porque, bueno, podría ser al revés, pero en fin. Es un problema un poquito, hay que cogerlo con un poco de pinza, ¿vale? Pero bueno, supongamos esto, ¿vale? Esto entonces estaríamos probando el dominante, suponiendo que lo de ser, el carácter que nos interesa es ser negro, ¿vale? Entonces, empezaríamos por aquí. ¿Cómo será este? Sabemos que por narices va a tener una y lo otro no lo sabemos. Esta mujer, más de lo mismo. Por narices va a tener esto. Esta de aquí, esto y algo que no sabemos. Este ya me interesa más. Sé que va a ser recesivo por narices y gracias a este sé cómo van a ser estos dos. Entonces aquí tenemos que poner esto. Uy, a ver. Me quedan 10 minutos, pero nada, volvemos a entrar, ¿vale? Y esto. Ya sabemos cómo son los parentales de la 1. Aquí, seguimos. ¿Cómo va a ser este? Tiene que ser recesivo, porque es blanco, atendiendo a lo que estamos haciendo, ¿no? Pues lo ponemos. Recesivo. ¿Cómo será esta? Por lo menos uno dominante, lo otro no se sabe. Pero este es recesivo. Pin, pin. Con lo cual aquí ella tiene que tener un alelo recesivo. Bien. ¿Cómo serán estos dos? Estos dos habrán heredado un alelo que les haga ser negros, ¿no? Entonces tendrán que ser esto, por lo menos, venido de la madre. Y su padre solamente les puede heredar este alelo recesivo. Pues entonces serán así. De momento nos va cuadrando todo. ¿Cómo será este de aquí? Bueno, este tendrá que ser así y así. Exactamente. ¿Y este cómo será? Para que pueda ser así, será recesivo, doble recesivo. Exacto. Aquí es donde vamos a entrar ahora, ¿vale? ¿Cómo va a ser este? Vale, pues será así y así. ¿Y cómo serán estas dos? Pues así y así. Todos cuadran. O sea, todos los individuos de este pedigrí nos cuadran. El dominante puede ser. Pero amigos, no podemos quedarnos en decir, vale, dominante vale. Muy bien. No, hay que probar los demás. Ahora hay que probar que sea recesivo. ¿Por qué? Porque hay caracteres que pueden valeros con todo. Y la respuesta correcta sería decir que tanto dominante como recesivo valen, pero que habría que continuar haciendo estudios. En este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Que el dominante va a ser así
Yep. Y el recesivo, así, pintado, ¿vale? Y vamos a probar entonces ahora con nuestro pedigrí, porque este nos ha cuadrado. En algún sitio no nos cuadrará, puede que no nos cuadre, ¿vale? Bueno, empezamos por estos. ¿Cómo van a ser? Así y así. Y este, así y así. Vale, ¿cómo va a ser este? Recesivo. Muy bien, hasta ahora me cuadra. ¡Ay, amigos! Cuando encontramos el segundo individuo ya es donde no nos cuadra. ¿Por qué? Este individuo, para poder ser así, tiene que por lo menos tener un alelo dominante. Y este alelo dominante no es posible heredarlo ni del padre ni de la madre, porque no existen. Con lo cual, aquí nos encontraríamos con el problema. Y la respuesta es, por el individuo 2,2, porque los individuos se mencionan, o sea, se nombran en función de su generación primero y de su posición después, empezando de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, el individuo 2,2 y el individuo 2,3 no serían posibles, ya que no pueden heredar de sus padres ese alelo dominante. Por eso, la única opción que tenemos de que sea autosómico es que sea un carácter dominante. Y esa es la respuesta. Exactamente, hay que probar siempre y hay que probarlo todo. Y si no te dijeran, ¿vale? Que el carácter es... Ah, no, no te lo dice, espérate. No te dice que el carácter es autosómico, tienes que probar también los caracteres ligados al sexo. En este caso, en este caso, no te dice que sean autosómicos, así que también habría que probar los caracteres ligados al sexo. Tendríamos que ponernos así y decir, vale, dominante, nada. Recesivo, o sea, dominante sí, recesivo, no. Vamos ahora a mirar al sexo. Bueno, espérate, aquí no. Vamos a mirar el ligado al sexo, ¿vale? El ligado al sexo va a ser distinto en mujeres y en hombres. Vamos a hacerlo igualmente, aunque nos cuadre o no nos cuadre, ¿vale? Para que lo veáis cómo se haría. Vamos a pensar en el sexo, o sea, el ligado al sexo dominante. Si es ligado al sexo, ¿qué tendremos? O sea, ligado a la X. Tendremos esta X, que será el que cause enfermedad, y esta X, que será el que... vamos a ponerlo así porque si no me va a costar muchísimo hacerlo. Vamos a poner otra cosa. Otro tal. Sí, mira, esta X sin nada al lado es el recesivo, va a ser, ¿vale? Entonces, esta X dominante es la que va a marcar o va a codificar la enfermedad, o bueno, el negro, ¿vale? No tiene por qué ser enfermedad, vamos a llamarlo el color negro. El color negro estaría codificado por esto. Y el color blanco estaría codificado por esta X. Entonces vamos a tener diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a tener mujeres, a ver dónde lo hago, dónde me lo podéis ver, creo que aquí, si pongo el chat aquí. Vale, aquí tendríamos, aquí, mujeres dominantes, las dos, o sea, homocigotas dominantes, que ¿cómo van a ser? Así. Tendremos mujeres que serán dominante, recesivo, es decir, heterocigotas. ¿Y cómo serán en este caso? También así. Porque estamos diciendo que el carácter es dominante, pero ligado al X. Y tendremos mujeres que serán recesivas y serán así. Por otro lado, los hombres, los varones los tendremos... Uy. A ver si para el próximo día consigo pizarra. Los tendremos así, que serán como... Si me vais contestando por el chat, me lo hacemos más entretenido. Muy bien, negros. Exactamente. Y estos, ¿qué serán? Blancos. Perfecto. Muy bien, entonces, con esto
Ahora vamos a hacer nuestra genealogía, aunque se me va a acabar el tiempo porque me quedan 2:48, pero vamos a intentar hacer esto y luego entramos otra vez y seguimos. Bien, lo primero es un nombre de color negro. ¿Cómo será? XD. Y lo siguiente es una mujer de color negro. ¿Cómo será? Bueno, por lo menos tiene que tener una XD y no sabemos cómo será el otro, ¿vale? Porque mujeres negras tenemos dos posibilidades. Seguimos por abajo. Esta mujer es color negro. Tiene que haber heredado entonces necesariamente de su padre la única XD que tiene. Vale, pues de su padre sé que será XD. De su madre no sé lo que habrá heredado. Sé que su madre tiene un XD, pero no sabemos lo que tiene. Exactamente, XD, X. Esta mujer de aquí. Esta mujer, si os dais cuenta, sería exactamente XX, lo cual no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque aunque supusiésemos que esta X la ha heredado de su madre y su madre es así, lo cual cuadra, esta X la tiene que haber heredado de su padre y su padre no tiene esa X. La única X que le puede heredar es la dominante, la que codifica para negro, con lo cual no puede tener ninguna mujer blanca si el alelo es dominante. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Vamos a mirar el otro lado, ya que tenemos 1:20 todavía, y lo vamos a hacer también, para que veamos si siguen chocando las cosas. O sea, aquí estamos aprendiendo, no es solo resolver este enunciado, es si entendéis todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, vais a saber hacer cualquier ejercicio, ¿vale? Y en este caso es este el que estamos haciendo. Vale, este hombre, si estamos haciendo el dominante, será X, Y. Bueno, se me va a acabar el tiempo, pero bueno. Esta mujer tendrá que tener por lo menos un XD y un X, como decía exactamente, como decíais antes. Entonces, este hombre, bueno, perdón, esta X no lo sabemos, ¿vale? Que me he adelantado. Esta mujer tendrá que tener una X mayúscula, vamos a hacerla aquí, por narices. Exactamente. Si el gen es dominante, todas las hijas tendrían que serlo. Esta hija tendría que ser negra. Aquí, el padre no lo tiene, pero estamos hablando de que es el recesivo, con lo cual, o sea, ser recesivo es blanco, con lo cual, estos pueden salir o no salir enfermos, ¿vale? Algo que tendría que ser así necesariamente, ¿vale? Para que esto cuadre. Muy bien. Seguiríamos entonces esta mujer y esta, las dos, serían así, nos cuadraría, porque heredaría esto y del padre nada, y este hombre habría heredado la Y de su padre y esta X dañina, negra, de su madre. Nos cuadra todo, como veis. Entonces, una vez que nos enfrentamos a esto, estaríamos aquí, en lo mismo, repitiendo lo mismo, con lo cual aquí tenemos el caso de que esta mujer, bueno, esta era así, por su padre, entonces, estas dos mujeres van a ser de nuevo como su madre, y este hombre habrá heredado la Y de su padre y de su madre la X sana. Con lo cual, si os fijáis, el único individuo que me contradice que este árbol sea X dominante es el individuo 2, 2. ¿Y por qué hay que hacer todo? Porque en los exámenes, cuando os pregunten, indique si determina la alternativa representada negro, dominante o recesivo, hay que explicar. Sería autosómico o ligado al sexo porque tal, o por ejemplo, empiezas. Pues no puede ser autosómico recesivo porque fallaba el individuo 2,2 y el individuo 2,3. No puede ser ligado al sexo dominante porque falla el individuo 2,2. No puede ser no sé qué porque falla tal otro individuo, ¿vale? ¿Queréis que hagamos el ligado al sexo recesivo? ¿O entiendo que lo sabríais hacer? Bueno, vamos a hablar entonces de todo lo que son la herencia de los grupos sanguíneos, ¿vale? Los glóbulos rojos son unas células que sabéis que no tienen núcleo, pero que en su membrana plasmática tienen o pueden presentar una serie de antígenos, ¿vale? Una serie de glicoproteínas, pero pueden presentarlos o no presentarlos.
y tenemos, digamos, dos tipos de grupos de antígenos que podemos presentar. Por un lado será el grupo sanguíneo y por otro el del RH, ¿vale? El de los grupos sanguíneos se va a codificar por 3 alelos, que van a ser el alelo A, el alelo B o el alelo 0. Básicamente, el alelo A va a codificar para el antígeno A, el alelo B para el antígeno B y el alelo 0 no va a codificar antígenos, de manera que no tendrá información para poder formar esos antígenos en su membrana. Con esto, entonces, nos tenemos que dar cuenta que lo que tenemos son 3 alelos posibles para esto. Luego vamos a ver los alelos del RH. Tendremos 3 alelos posibles para el grupo sanguíneo. Si los combinamos, 2 a 2 entre ellos, tendremos estos 6 tipos de genotipos. El AA dará A, el AB dará AB. ¿Por qué? Porque aquí, entre el alelo A y el alelo B, se da un efecto de codominancia, que os decía, que era la asociación de los dos fenotipos. Es decir, ninguno de ellos puede dominar sobre el otro. Los dos fenotipos se van a expresar. Entonces, por eso seremos AB. Por otro lado, tendremos el BB, que en este caso será B, solo hay información para el B. Ahora vienen los alelos 0. Los alelos 0 son recesivos respecto al A y al B. Es decir, el A y el B son codominantes, pero el B es recesivo respecto a ellos. Es decir, A y B son dominantes. Con lo cual, el I0 solamente va a dar grupo 0 cuando no haya otro alelo presente con él. ¿Bien? Vale. Por otro lado, vamos a tener entonces los RH. Los RH van a ser también unos antígenos que se van a poder presentar o no presentar. De esta manera tendremos el alelo del, bueno, creo que es que se puede poner así, ¿no? Que se RH negativo y RH positivo. Vamos a pensarlo así, ¿vale? Bien, el RH positivo está codificando para ese antígeno positivo. Y el RH negativo es como el alelo 0 de los grupos sanguíneos. Es decir, no codifica para ningún antígeno. Con lo cual, en el momento en el que haya un antígeno RH positivo, ese eritrocito mostrará esa banderita. Es como una bandera, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener aquí 3 tipos, porque los RHs son, bueno, voy a poner aquí negativo y positivo, ¿vale? Son 2 alelos en este caso. Tendremos esto, esto y esto. Esto es el genotipo. Y el fenotipo, entonces, lo tendremos al lado. Si es negativo, negativo, será un fenotipo negativo. No mostrará ningún antígeno de RH. Si es negativo positivo, tendrá que ser positivo, porque el positivo domina sobre el negativo. Aquí hay una relación de dominancia, ¿vale? Si es positivo-positivo, será obviamente positivo. Ahora, combinándolos entonces con los alelos de los grupos sanguíneos, tendríamos, como os decía, los alelos del A y del B, que son codominantes, y ambos dos que van a ser dominantes respecto al I0. Si los combinamos entre sí, entonces tendremos simplemente que considerar los fenotipos de todo, es decir, el juntarlos, lo de antes, la tabla de antes, con esta tabla. Tendremos 2 genes, si os dais cuenta. Estamos teniendo 2 genes distintos, son 2 caracteres. Con lo cual, podremos tener el A, que será, a su vez, podrá ser I negativo, I negativo, I negativo y positivo. Claro, o sea, puede ser R positiva, o sea, R grande, R menos. O sea, el que se representa por I así es este. Vale, vale. No es necesario que la representación de los RH sea así, ¿vale? Este es el RH positivo y este es el RH negativo, ¿vale? Pues entonces tendremos esto
esto y esto. Entonces, ¿cómo va a ser esto de fenotipo? Porque esto es el genotipo. Pues será fenotipo A y aquí será positivo, aquí será positivo y aquí será negativo. Es la combinación de los dos genes, combinando los caracteres de ellos. O sea, se heredan igualito que se heredan los genes autosómicos, porque son autosomas, básicamente. Entonces, si a vosotros os dicen una mujer de grupo A y RH positivo, pues tenéis que suponer que esta mujer será, como mínimo, así. Y esto no sabemos lo que será. Y por el otro lado tendrá esta R y esto así. No tiene por qué ser un dihíbrido, porque, por ejemplo, puede ser que sea esto. O sea, que sea homocigota para ambas dos. Una homocigota AA, R mayúscula, sería A positivo. Pero es que una heterocigota A positiva, o sea, A y 0, R positivo, R negativo, también será A positiva. ¿Por qué? Porque de aquí estamos traduciendo que esto será fenotipo A y esto será fenotipo R positivo. Con lo cual las dos combinaciones son posibles para la A positiva. O sea, esto, y uno de ellos vendrá de tu padre y otro vendrá de tu madre. Por ejemplo, tu madre puede ser... vamos a así otra vez, porque me haga de hueco. ¿No tenéis ningún problema por ahí que podamos hacer? ¿Que suelen venir buenos pedigrís? Estudian como caracteres diferentes y siguen la tercera ley de Mendel. Es igualito que si estuvieses estudiando que el color de ojos es azul y el pelo es calvo. O sea, algo así, ¿vale? Bueno, lo de la calvicie, cuidado, porque sabéis que están influidos por el sexo, ¿vale? Entonces, bueno, influido por el sexo quiere decir que en un género, en un sexo va a ser dominante y en el otro va a ser recesivo. Eso también estaría bien. También haremos alguno de esos ejercicios luego. Pero bien, o sea, dedicado a hacer solo una serie de ejercicios, a ver si me llega la tablet y los podemos hacer más rápido, o si no, los haré yo en una libreta y os los iré enseñando. ¿Vale? ¿Encuentras el pedigrí? O dibujamos algo. Pues voy a hacer así, ¿ves? ¿Vale? Para no estar haciendo todo el rato la I porque es un poco tal, pero bueno, vosotros recordad que tendríais que hacerlo, ¿vale? La madre es AA y RR. Y se junta. Aquí todo sería blanco porque lo del negro no importa, ¿vale? O sea, realmente qué es blanco y qué es negro, B o A o lo que sea. Lo que sí importaría es que aquí entonces tendríamos una madre que es A positivo. Y tiene pues, un hijo, ¿vale? Y el padre es AB negativo. ¿Cómo sería este? Si yo os digo que el hijo es B, ya, está, uy, que aquí he puesto una, se me ha ido la pelota, espera. Si yo os digo que el hijo es B, B negativo, ¿cómo serán los genotipos que me faltan? A ver. ¿Creéis que podríais decírmelo? O sea, la madre es positiva, pero eso quiere decir que la madre tiene que ser heterocigota. Tiene el negativo en algún sitio. Vale, vale. Claro. O sea, el ser negativo es recesivo. Con lo cual, si ella es dominante, si ella es positiva, puede ser positivo positivo o positivo negativo. Con lo cual, ¿cómo será este? Este por narices tiene que ser así. Negativo, negativo, ¿vale? Y el padre también es negativo, negativo. Este negativo le ha venido de aquí, de la madre, por eso sabemos que la madre es heterocigota. Vale, aquí sabemos ahora que este es AB, con lo cual, si es AB, ¿cómo será su genotipo? A,
B, exactamente, AB, negativo, negativo. ¿Cómo será? Uy, ¿qué he hecho? Me he comido el otro. Ahí, AB, ¿vale? Entonces, el hijo es B. B, bien, tiene que venir de aquí. ¿Cómo será el otro alelo del grupo? Para que sea B. No, no, porque si fuera A, sería entonces fenotipo AB. Sería el I0, exactamente. O sea, 0. Vamos a ponerlo así. 0. Entonces, la madre ya sabemos cómo va a ser, porque la madre era A, porque su fenotipo es A, con lo cual uno de sus alelos tiene que ser A. ¿Cómo será el otro alelo? 0, exactamente. Muy bien. 0. ¿Me lo estáis entendiendo? Esto es de las cosas más difíciles, ¿vale? Lo entiendo. Entonces, poco a poco, no os preocupéis. Lo importante es que entendáis que una cosa es el fenotipo y otra cosa es el genotipo. Entonces, tú eres fenotipo A o B o AB y fenotipo positivo o negativo, que era lo que os decía aquí. Si eres AA, el fenotipo es A. Pero si eres A0, también tu fenotipo es A. Lo mismo con la B. Si eres B, tu fenotipo es B. Y si eres B0, también eres B. Lo importante o lo gracioso viene ahora. Si eres A, B, entonces tu fenotipo es AB. Hay una codominancia. Si eres 0, 0, será la única manera de que seas un fenotipo 0. Respecto a los RH es muchísimo más fácil. Genotipos del RH. Los mismos que para los ojos azules. Este se comporta como un gen normal, autosómico, o sea, normal y corriente. No quería decir dominante porque tampoco es que uno, o sea, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál llamamos el carácter? Bueno, pues el dominante digamos que sería el positivo, ¿vale? Entonces tendríamos RR, que sería ser positivo, este, que también sería ser positivo, y este, que sería negativo. ¿Vale? ¿Otro árbol queréis? Vamos a pensar qué pasaría. Vale, no os preocupéis, sí, podemos. Lo que pasa es que tengo que pensar los árboles para ir haciéndolos. Tenemos madre, padre y el hijo. ¿Vale? Vamos a pensar que esto es... Me ha salido un poco pequeño. Dentro les estoy poniendo el fenotipo, ¿vale? Dentro es el fenotipo. Entonces, el hijo es AB. Negativo. El padre es B, positivo. Y la madre es A, negativo. ¿Cuáles son los genotipos de estos dos? ¿Por dónde empezaríais? ¿Por dónde creéis que habría que empezar a mirar los genotipos? Podéis empezar bien por el grupo sanguíneo o bien por el RH, ¿vale? En este caso se podría empezar porque como son caracteres independientes tenéis que poder hacer los dos. Si empezamos, por ejemplo, por el grupo sanguíneo, ¿por dónde empezaríais? ¿Por la madre, por el padre o por el hijo? Vamos a empezar por por el hijo. Muy bien. ¿Y cómo sería el hijo? Tendría que tener los dos alelos del grupo sanguíneo y luego aquí será los dos alelos del RH. Muy bien, AB exactamente, porque el fenotipo es AB, con lo cual lo sabemos que necesariamente es AB. Si seguimos entonces con los grupos sanguíneos, sabemos que aquí tiene que haber dos grupos sanguíneos. Vale, ¿cómo será la madre?
Si la madre fuera AB, entonces el fenotipo sería AB. Exactamente, aquí está, AA o A0. Si la madre fuese AB, entonces el fenotipo que os tenía que haber dicho de la madre es que el fenotipo sería AB. Y os he dicho que el fenotipo es A. Sí, exacto. Hay que darse cuenta de eso, ¿vale? Hay que mirarlo. Entonces, aquí no sabemos lo que va a tener. Puede ser un A o puede ser un 0. No sabemos cuál va a ser el genotipo de esta madre. Si os pusieran esto, tendríais que hacer después. Y, por ejemplo, os dicen, mira las frecuencias genotípicas de la descendencia de estos dos individuos. Tendríais que hacer las dos posibilidades, es decir, comentar la descendencia, la probabilidad de la descendencia que tendría la madre si fuera A y la descendencia que tendría si fuera A0. ¿Vale? Si vamos al padre, entonces, ¿cómo será el padre en cuanto al grupo sanguíneo? Muy bien, claro. ¿BB o B0? Exacto. Vamos ahora a mirar el grupo sanguíneo, o sea, el RH, perdón. ¿Por dónde empezaríais? O por la madre. Muy bien. Tanto la madre como el hijo podemos decir directamente lo que son, porque ambos son recesivos. Entonces, sabemos que son así. ¿Cómo será el padre? El truco, padre ya sabemos que es positivo, con lo cual tiene que tener una R mayúscula, pero el otro tiene que ser necesariamente una R minúscula, porque el hijo, claro, es recesivo. El niño es recesivo. Entonces el padre tiene que ser positivo o negativo. Vamos a hacer el problema este. Respecto al grupo sanguíneo, si el padre de un niño de grupo sanguíneo 0 es del grupo A y la madre del grupo B, ¿qué fenotipos y qué genotipos pueden presentar los hijos que puedan tener? Vale, vamos a verlo. Tenemos entonces, vamos a dejar esto aquí para que lo vayáis recordando si queréis, ¿vale? El padre de un niño de grupo 0 es el grupo A, vale. Tenemos el padre y dice que el padre es grupo A. El fenotipo lo vamos a seguir poniendo dentro, ¿vale? La madre es del grupo B. Mira, si es justo casi como lo que acabamos de hacer ahora. La madre es grupo B. Y el niño es grupo 0. ¿Vale? Entonces, tenemos que primero, para saber los fenotipos de los hijos que podría tener esta pareja, habría que ver ay, que se me va la cabeza. Habría que ver los genotipos que ellos tienen. Vamos a ver, ¿cómo empezaríais? ¿Cómo empezaríais? ¿Por dónde creéis que habría que empezar? Exactamente, el genotipo del hijo. Lo primero que hay que hacer es empezar por el fenotipo más recesivo que veáis. Los recesivos son los primeros que hay que colocar porque son los que sabéis cómo son. Entonces, el hijo tendrá que ser 0, 0. Y los padres tendrán que ser B porque es un genotipo B y A porque es un genotipo A. Y el otro tendrá que ser 0 para que los haya heredado el hijo. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos los genotipos de esta pareja, lo que hay que hacer es ver la descendencia que tendrá. Y para ello se hace exactamente igual que se haría con un carácter normal pues, de los ojos azules, pues yo qué sé, no sé, es que ahora mismo no me doy cuenta, pero el de los cuernos y cosas así, todos se hacen igual, ¿vale? Tendrías que cruzar los gametos. ¿Qué gametos puede formar esta madre? Forma gametos B y forma gametos 0. ¿Qué gametos forma este padre? Forma gametos A y forma gametos 0. Con lo cual tenemos que cruzarlos. ¿Qué posibles hijos podemos tener? Vamos a quitar esto, porque ya nos ha servido para saber lo que es. Y vamos a ver qué posibles hijos podrían tener. Por un lado, con el primer gameto, lo cruzaríamos con el primer gameto. Tendríamos AB. Muy bien. El primer gameto con el segundo. B, 0. ¿Y en proporciones cuánto sería? Eso es, muy bien, un cuarto cada uno. El segundo gameto con el primero, que sería
a 0 y el siguiente 0, 0. Probabilidades, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¡Ojo! Si esto fuese que me hubiese dado, sí, 25% también se puede, aunque es mejor que lo hagas por cuartos, ¿vale? Porque están más acostumbrados a eso. Imaginaos que esto en vez de ser B0 fuese BB, ¿vale? Imaginaoslo, ¿vale? Simplemente. Entonces tendríamos solo el B como posible. ¿Cuáles serían los gametos? Tendríamos que cruzar con el primero, ¿no? AB. Y el primero con el segundo, B0. Serían un medio y un medio. Si la madre fuese bebé, exacto. Si la madre fuese bebé, esto fuese una B, solo tendría los gametos B. ¿Vale?